En general la geometría es puro. Claro, ahí puede haber habido cierta mala interpretación. Según relatividad general, el universo es dinámico. ¿Qué quiere decir? El espacio y el tiempo son dinámicos, no son estáticos como la física de Newton. Entonces, lo que se está observando es que el universo se expande. ¿Bien? Pero se puede expandir de manera que es plano el universo. O sea, cuando digo que es plano, no digo que es estático. Digo que el universo se expande, digamos, con una rapidez, de manera que se puede entender mejor acá. Ya. Acá el universo es plano, pero está creciendo. Está creciendo de manera que si tú lanzas un rayo de luz y otro rayo de luz, los dos rayos son paralelos, no se cruzan. En este caso, cuando lanzas un rayo de luz, se van a cruzar. En este caso, cuando lanzas dos rayos de luz que inicialmente son paralelos, se van a separar. En los tres casos se está expandiendo, pero esta es una geometría cerrada, abierta, plana. O sea, plano no quiere decir estático. O sea, expansivo implica que la teoría general se cumple. En este caso, si piensas en rayos de luz que salen paralelos, eventualmente se encuentran. Muy buena pregunta. Justo estaba pensando que de repente eso nos iba a llevar a confusión, pero bueno, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Aprovechen. Sí. Dime. ¿Cómo conversó con temas así que es el debate de Shapley? El debate de Shapley. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, nosotros cuáles deberíamos A ver, no entiendo bien tu pregunta. En el debate de Shapley tiene que ser lo correcto si Shapley es correcto. Ya, el debate de Shapley-Curtis, en ese debate, ¿qué es lo que se trata de definir? Depende del universo. ¿Qué tan grande es el universo? ¿Qué tan grande es nuestra galaxia? ¿Qué tan lejos está la galaxia Andrómeda? ¿No? Y para hacer eso, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? Hay que hacer mediciones, ¿no? Hay que hacer mediciones. Pero las mediciones son muy complicadas, ¿no? Ustedes han visto en la práctica dirigida en la escalera de distancia cósmica, ¿no? ¿Sí? ¿Vieron la escalera de distancia cósmica? En la escalera de distancia cósmica sería, o sea, para ustedes solamente he considerado que se vean las distancias, o sea, la unidad astronómica, el año luz y el paso, ¿no? O sea, en principio yo no he hecho eso en clase porque ya lo mencionamos los primeros y el tercero era simplemente la definición de cómo se establece el paso. Y luego ahora, métodos de medición. El método de medición al radar es evidente. El método de medición para el láser ya lo hemos visto. El método con diagramas HR no lo vamos a considerar porque hay que pensarlo bastante. Y el último método que se vio en este archivo fue el de las variables secretas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada método corresponde a un escalón de las
cósmicas, creo que mejor no hablo. A ver, espera. Ya, bueno, cada método corresponde a objetos progresivamente más lejanos. Entonces, acá esto está dividido en unidades, como unidad astronómica, que ya lo saben, año luz, que ya lo saben. Este es el primer método. Radar. Se lanza una señal, va, regresa, o sea, rebota acá y solamente se mide el tiempo que va y viene. Y con el tiempo, como lo que se manda es luz, como ya se sabe la velocidad de la luz, se sabe el tiempo, se sabe a qué distancia está. Es evidente, ¿no? El peldaño 2, para distancias más grandes, se usa para hablar, ya lo hemos considerado. Ya lo hemos visto varias veces. O sea, más de lo que hemos hablado no les podría tomar. Lo que sí cambia en este tema es que acá es donde se define lo que es el parsec. El parsec que es el paralaje de un segundo. Quiere decir que si nosotros estamos acá y vemos que esta distancia entre la Tierra y el Sol es de un segundo de arco, estamos a un parsec de distancia. ¿Cómo es un segundo de arco? 90 grados, 45 grados, digamos, 10 grados. Un grado, no lo puedo pensar, pero sabes más o menos qué es un grado. Ya, un grado son 60 minutos. Un minuto son 60 segundos. Ya, imagínate que este ángulo es un segundo. Es súper pequeño. Entonces, si tú estás tan lejos que esta distancia es un segundo, estás tan lejos como un parsec. ¿Ya? O sea, este ángulo es pequeñísimo, que no se puede poner acá. Entonces, así se define el parsec. Lo importante acá es que el parsec es más grande que el año luz. Entonces, si yo les pido cuál es más grande, ustedes saben el parsec. Y si hablamos de muchos parsecs, hablamos de kiloparsecs, miles de parsecs, megaparsecs, millones de parsecs. O sea, son distancias muy grandes. ¿Hay más? ¿O megaparsec es lo más? Teraparsec. Bueno, lo que tú puedas pensar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que son distancias muy grandes. Ya. Este tema podemos obviarlo. Ese tema sí lo tienen que saber. Lo hemos visto en clase, lo hemos considerado, lo he explicado, se supone que lo han realizado nuevamente en la práctica dirigida. Esto sí lo tienen que entender. No lo voy a repetir a menos que me digan que hay algún detalle que no lo entiendo. Esto, ¿cómo se usa? Por ejemplo, acá hay una galaxia. En la galaxia reconozco que una de estas es una variable cepeda. Como para las variables cepedas ya tengo este comportamiento, solamente tengo que determinar qué cosa. El brillo. Su periodo es un brillo, y con el periodo yo puedo saber cuál es. Entonces ya sé a qué distancia está, ¿no? ¿Por qué ya sé a qué distancia está? Porque tengo esta relación, ¿no? Y ya sé a qué distancia está. Ya, este método es uno de los mejores métodos que existen para determinar distancias de objetos lejanos. ¿Ok? Ya. Entonces, Shapley y Curtis, ¿qué hacían? Trataban de determinar qué tan lejos estaba la galaxia de Andrómeda. ¿Y qué usaban? Un tipo de candelas. Pero esas candelas no son tan buenas como esta. Entonces, Shapley y Curtis usan sus propios métodos y encuentran mucha diferencia entre las distancias. No se llega a un consenso. ¿Bien? ¿Por qué no se llega a un consenso? Las distancias son muy disímiles. ¿Por qué las distancias son tan diferentes? Está mal. ¿Ah? Está mal. ¿Qué está mal? O sea, no tienen los datos, no son Sus mediciones tienen mucho error. En este curso he tratado que ustedes le den peso a las mediciones. No sé qué tanto se ha entendido, pero es importante. La medición, el dato es la evidencia. Todo esto es física, todo esto es realidad. Entonces necesita mirar. Ya.
Entonces, en el debate de Shapley-Curtis, ¿qué se necesita para llegar a un consenso? Mejores mediciones. ¿Se necesita? Mejores mediciones. No, mejores mediciones. Pero en esa época no existía todavía el método de las variables efímeras. Entonces, para esa época el debate quedó inconcluso. ¿Bien? Por supuesto, cada astrónomo pensaba que tenía lo mejor, pero no se llegó a un consenso. ¿Cómo es que se llega a una, digamos, a una comprensión mejor de lo que está pasando? Con mejores mediciones. ¿Quién hace las mejores mediciones? Hubble, que encuentra variables efímeras, por ejemplo, en la galaxia Andrómeda. Y entonces se encuentran en la galaxia Andrómeda, está súper lejos. Y conforme hace mejores mediciones con las variables efímeras, se encuentra que está a 1000 kiloparsecs. ¿Bien? Entonces, tu pregunta era. Así quería saber más sobre el debate, pero sí entendí. Ahora sí, perfecto. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Dime. Lo que Einstein había mencionado que fue la idea más feliz de su vida hace referencia a que, porque menciona de que la fuerza de la gravedad no tiene efecto a distancias cercanas, ¿cómo se dice? Cuando una persona está en caída libre, no siente la fuerza de gravedad. Pero sí estaba por efecto. Pero en un entorno cercano no existe. Esa percepción. Claro, es como la percepción de que tú estás en la Tierra, pero no ves la esfericidad de la Tierra. Sales al patio y se ve claro. Gracias. O sea, solamente desde la perspectiva de la persona no hay gravedad. Depende de la escala local o la escala global. ¿Por qué hace Einstein eso? Por una de sus preguntas que tenía. O sea, ¿por qué Einstein considera que es tan feliz esa idea? Porque de esa manera él puede considerar, usando el principio de equivalencia, que esa fuerza de gravedad que ya la anuló, la puede considerar como cualquier otra fuerza. Ya no es una fuerza misteriosa, una masa atrae otra masa, es algo difícil de abordar, ¿no? Entonces necesita pasar a casos más prosaicos, como una fuerza cualquiera, una aceleración cualquiera. Y en base al principio de equivalencia, ¿por qué en cierto momento se asumió que la masa gravitacional es igual a inercial? O sea, ¿se asumió o...? ¿La masa gravitacional qué? Igual a inercial. ¿En qué momento se pensó eso? ¿Se asumió o hay algún registro para llegar a eso? Eso es lo que él supone. Eso es suposición. Es una suposición, porque lo importante ahí es que ver que en esas dos ecuaciones el papel de la masa es diferente. ¿Ya? Ahora, entonces, Einstein dice, ya, supongamos que las masas son iguales. ¿Qué es lo que sucede? La aceleración es la misma. Entonces, la aceleración es la misma, todas las trayectorias son iguales. O sea, no son independientes o más. Sí, sí, claro. Pero en realidad todos están en la diapositiva. Creo. Sí, sí, sí. Sí. Lo importante es que se entienda. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, eso solo funcionaría localmente, porque globalmente sí existe la gravedad. Claro. Globalmente tú puedes ver que los cuerpos se mueven de manera diferente. Localmente todos se mueven igual. Localmente todos tienen la misma aceleración. En esa misma diapositiva de los experimentos que se ponen son exactamente, o sea, no son los mismos para dar el mismo resultado, ¿cierto? O sea, nada más para comprobar eso. Lo del ratón, todos los experimentos que se mencionan en la diapositiva. Claro, es como pasar de la relatividad de Galileo, ¿no? Puedes estar en un sistema a velocidad
velocidad constante, puedes hacer cualquier experimento y no notas que te mueres. Ahora puedes estar en caída libre, puedes hacer cualquier experimento, si puedes, y no notas que estás bajo una fuerza de gravedad. Entonces, el equivalente a moverse en línea recta a velocidad constante en relatividad general es moverse en una geodésica. Caída libre. Caída libre. O sea, en caída libre hay gravedad. Sí, hay gravedad, pero uno, Pero no se distingue. si uno está en caída libre, recuerden los aviones. No siente la gravedad, pero sí hay gravedad. ¿Pero puedes repetir lo de la geodésica? La geodésica es una superficie curva, es la distancia más corta. O sea, y eso, bueno, el JP nos explicó que era como que eso implica la dilatación del tiempo. O sea, el hecho de que en una curva se vaya a cortar como una línea implica que el tiempo también se acorta, algo así. El tiempo y el espacio. O sea, el tiempo y el espacio están ligados. O sea, que el tiempo cambie, se dilate, pues implica también que esta geodésica, ¿verdad? La forma y cómo se comporta. Claro. No lo vimos con mucho detalle. Lo importante es tener en cuenta que el espacio y el tiempo en relatividad general están ligados y son dinámicos. En relatividad especial no. Están ligados, no son absolutos, ¿no? Varían, pero no son dinámicos. Hay que recordar que en relatividad especial las velocidades son constantes. Esa relatividad general es donde consideramos aceleración, fuerza. Por eso es general. Para todo. ¿No? Y en relatividad especial eran dinámicos también, creo, pero no tanto. O sea, no implicaba todo eso. En especial. O sea, ¿cómo era espacio y tiempo en especial? No son absolutos. Son Son relativos. Solo son relativos, no son dinámicos. No. ¿Relativos a qué? A un observador. A los observadores en movimiento. Entonces ya no son relativos tanto. O sea, son relativos y a la vez dinámicos. ¿En dónde? En general. Sí. No, ponlo más propiamente, son dinámicos. Porque la materia altera el espacio. En relatividad especial la materia no altera el espacio. Lo que tienes es que el espacio percibido cambia dependiendo del movimiento. En la física de Newton no. Siempre es el mismo. Absoluto. Pero o sea, en especial ya liga, o sea, ya une el espacio y el tiempo también. Claro. La constante que te da esa relación entre espacio y tiempo es la velocidad de la luz. Incluso sobre las evidencias, no podemos solamente encontrar una nota de movimiento en las evidencias ¿Las evidencias? de la relatividad general. Ya. Nosotros tenemos en Evidencia de la relatividad general solo necesita, o sea, de todas las evidencias que pueden ver en el archivo, el desdoblamiento de la luz, esas tienen que considerar. Además, quiero para que ustedes las vean. La gravedad sería el aplicamiento de la geodésica. O sea, la gravedad implica la geodésica. ¿Qué cosa? O sea, la gravedad implica que se cumple la geodésica. No entiendo la pregunta. O sea, la geodésica es básicamente lo
más corto entre una curva, el camino más corto, que implica algo lineal de la curva. ¿Ya? Entonces la gravedad sería hacer ese camino corto. Depende, o sea, ¿en qué caso? Depende. O sea, ¿qué es lo que hemos visto de relatividad general? Ya, la materia deforma el espacio-tiempo. Ya. Y un cuerpo, otro cuerpo, ¿cómo se llama? Dependiendo de la curva que encuentra. Ya. Dependiendo de la curva que encuentra, dependiendo de la geometría y de qué más. Son dos cosas. No, dependiendo de la curvatura y. Dependiendo de la curvatura y de qué más. Acabo de mostrarlo. De la velocidad. De la velocidad. Entonces, para el caso de la geodésica, en ese caso, si la velocidad es 0, va a recorrer la distancia mejor. Solamente la geodésica se cumple cuando la velocidad es Si cero. tú quieres encontrar el camino más corto entre dos puntos y la superficie curva, va a ser la geodésica. Y eso sería la gravedad. ¿Qué cosa? O sea, el camino más corto entre dos superficies curvas sería la gravedad. Porque al menos yo entendí que la gravedad era que era una consecuencia de la teoría general de la relatividad. La gravedad es una consecuencia De la teoría general de la curvatura. Ahora, no sé si no. Porque la gravedad era recta. O sea, la gravedad es recta. ¿Ah? La gravedad es recta y no es curva. La gravedad es recta. No. El espacio se altera. ¿Por qué? Por la teoría general. Claro. Entonces, como el espacio se altera, tú tienes que el espacio tiene una propiedad, tiene una geometría. Tú no ves el espacio, pero tiene una geometría. Si dejas algo ahí, se va a mover de cierta manera. O sea, tiene una trayectoria, tiene una aceleración. Esa aceleración está determinada por la geometría. Y esa geometría está determinada por la materia y energía que hay por ahí. Ya, entonces la gravedad en relatividad general, ¿a qué la asociamos? No. La gravedad en relatividad general, ¿a qué la asociamos? A la curvatura, a la geometría que hay ahí. Pero seguiría siendo lo que digo, o sea, seguiría siendo lo que le digo de que la gravedad es una consecuencia de la teoría general. No, la gravedad no es una consecuencia de la relatividad general. O sea, la relatividad general te da una interpretación diferente para lo que vimos en la gravedad con Newton. Es una interpretación más poderosa, más robusta, que te puede explicar mucho más casos que lo de Newton. No sé si Profesora, entonces, La gravedad respondería a las curvas, básicamente. la gravedad respondería a las curvas. O sea, la gravedad es curvatura. No es que responde a las curvas. O sea, el cuerpo que llega a una parte se va a mover dependiendo de la geometría que encuentra y la velocidad que tiene. Y eso es la gravedad. Entonces, ¿cómo se definiría la gravedad? En relatividad general, podría decir, pero completando la idea, gravedad es geometría. Y la geometría está determinada por la curvatura. Es la curvatura de la gravedad. Claro, pero esa curvatura está determinada por la materia que altera el espacio. ¿Sí? entonces, o sea, si hay materia, siempre va a haber una curvatura, ¿no? ¿Cómo? Si hay materia, siempre va a haber una curvatura en el espacio-tiempo. Sí, pero o sea, cuanto más materia, más curvatura. No, ya. Y siempre, si a la curvatura, siempre le vamos a llamar gravedad, ¿no? Es una forma de... Pues, Entonces, sí estaba bien lo que decía Newton, solo que lo explicó como más amplio para todo. Einstein. Como la teoría general. Claro, porque la de Einstein incluye la de Newton, pero la de Newton se considera
solo para masas pequeñas, ¿no? Sí, pues, Newton no puede, con Newton no se puede trabajar en agujeros. Pero habla de, porque él Y habla el de universo en la singularidad, pues, tampoco. Pero él habla de masas grandes también, porque dice que masas grandes se atraen más fuerte. No, pero sus masas grandes no son tan grandes como las que hay. En comparación a las otras masas, en realidad son pequeñas. Y Son pequeñas en es realidad. comprensible, pues, porque el conocimiento que se tenía en su época era muy limitado. Entonces, esa idea que desarrolló a partir de que la masa genera esa curvatura se hizo a partir de geometría. O sea, él incorporó eso del tiempo y el espacio, agregando el tema de la aceleración, llegó a todo eso a partir de geometría, matemática. O sea, lo que se da cuenta es que sus ecuaciones solamente se pueden, o sea, lo que él está encontrando lo lleva a plasmar en ecuaciones usando justamente geometrías no necesariamente planas. O sea, una solución puede ser plana, pero justamente eso es variable, porque la geometría puede cambiar. Entonces tenían distintos tipos de ecuaciones para los posibles usos que puede tener en base a la geometría. ¿Quién? No, tiene unas cuantas ecuaciones. Tres. ¿Y tres ecuaciones? No, o sea, es que había el universo plano, el curvo. No. La ecuación, el grupo de ecuaciones es la misma. Los resultados dependen de lo que pones en materia de energía. Ah, sí, sí. Y esta idea que tenemos de la... Está mencionada, bueno, o sea, esta idea que tenemos de que ahora ponemos un cuerpo masivo se deforma así como si fuera una tela. Esta idea se le ocurrió a partir de agregarle geometría o es algo que tenía como concepto. Bueno, esa analogía no sé si es de Einstein. No sé si viene después. Pero es algo que se usa para tratar de entender. Es decir, esa idea en realidad no es exactamente de No estoy segura. yo pensé. Pero es algo que se usa bastante para enseñar. Ah, Sí. o sea, lo que él sí escribió fue que existe una curvatura. Él eso se quedó. Él encuentra que solamente puede describir lo que está tratando de El espacio expresar se forma usando con la los materia. términos. Pero no es que El no. espacio. No, lo que pasa es que él no sabía esas matemáticas. Esas matemáticas estaban apareciendo, no las conocía, ¿no? Entonces cuando las aprendió, las incorporó a sus ecuaciones, y entonces se dio cuenta que ahí sí tenía razón, sentido. Claro. Justamente esa es la evidencia que ustedes sí tienen que saber. Pero la relatividad general. Claro, porque una cosa son las predicciones y otra cosa son las evidencias. Eso sí, o sea, se han comprobado un montón de cosas con la relatividad general, ¿no? Pero esa fue la primera. Esa era la deflexión de la luz. ¿En qué parte estás? Sí, en dilatación gravitacional del tiempo, o sea, como consecuencia de la relatividad general. O sea, ¿cómo se comporta el tiempo, por así decirlo? Cerca a las masas A la masa que se dilata
Entonces, más solo el tiempo. consumo más. De hecho, eso se puede comprobar con la Tierra. Tú vas al pico de una montaña, estás en la base, a nivel del mar, el tiempo se dilata más cerca del nivel del mar que en el pico de la montaña. Eso es como consecuencia de la curvatura. Consecuencia de la curvatura. O sea, porque, bueno, el proceso está bien, pero o sea, se curva el espacio-tiempo, entonces el tiempo también está curvado y eso implica que cuando estés más cerca de las masas, pues se dilata el tiempo. Es como que, lo que pasa es que no he explicado todo. Es como que sale una luz de la... Imagínate que la Tierra es una estrella, sale la luz, ¿ya? Y cuando sale, es que no lo he explicado, no es parte de la evaluación. Cuando sale tiene más energía y conforme se aleja va a estar corriendo al rojo. O sea, que además de todo hay corrimiento al rojo en relatividad general, pero eso no lo he explicado. Esas historias diapositivas, pero no bien. Están las evidencias. Sí, aparece por el Pero no lo voy a tomar. gravedad. En realidad, en relatividad general también tengo más temas, pero ya no alcanzo. O sea, nada más lo que tenemos que tener en cuenta como evidencia es la definición de la luz. De Claro. eclipses, ¿no? De la luz. O sea, que se entienda, ¿no? ¿Por qué se puede La enfrentar luz por la curva se... ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por la masa de la luz. Por la masa que ha alterado. Ahí la masa la que altera sería la luna. ¿Qué no? O sea, No, el sol. Es el sol. el sol. El sol. Pero, o sea, lo que demuestra es que se pega como un poco a la luna. No, o sea, tiene el sol, viene la luz de la estrella. En vez de seguir de frente, como esta zona está alterada por el sol, ¿no? Ha deformado las energías diferentes. La luz, en vez de seguir así, viene así. Y si quieres sacar la Tierra, la luz viene hacia la Tierra. Y entonces desde la Tierra tú dices, la luz viene de acá, que la estrella está acá. Y no tiene nada que ver la luna. La luna lo que hace es tapar el sol de manera que puedan ver la estrella, donde no debería estar. La precisión de periodo de Mercurio tampoco. No se lo digo. Profesor, ¿el formato va a ser el mismo que el de educación? Preguntas abiertas, marcar y para elegir. El formato es el mismo. Si le pongo un montón de preguntas para... Las 3 obligatorias se supone que deben saberlas. Pueden tener en cuenta que yo les he dicho, esto tienen que saberlo, ¿no? Así como hice para el pasado. Y bueno, lamentablemente mucha gente no sabe. O sea, las obligatorias deberían de saberlas. Y las otras, bueno, pueden coger. ¿Por qué siempre me preguntan lo mismo? Los demás ya tienen respuestas o no saben qué pueden preguntar. O tienen demasiadas preguntas. Justo lo que más me preguntan es lo que más comprenden. Deberían de preguntar más los demás. El principio cosmológico se usa para entender mejor el universo. Esa es una buena pregunta. No voy a tomar. ¿Para qué se usa el principio cosmológico? El principio cosmológico dice que ¿Ah? el universo es isotrópico y homogéneo. Es para simplificar. Sí. Al gran medida.
explica mejor el Menciona ruido de nada los más cielos. dos principios. Agregamos alianza a la carne. ¿Cómo que agregamos? Ahí también dice. Ah, sí, sí, parece. Sí, tiene razón. Profesora, Einstein sabía esa teoría de los agujeros negros que son estrellas muertas. No, pero esa porque en ese momento se llegó a la conclusión de lo que nos explicó Nancy. Ya está desde antes. O sea, O sea, que se había dicho que esa era la última más aceptada, pero o sea, había otras teorías de los estrellas. Y los agujeros negros. Ajá, porque... No, yo he dicho lo que yo dije, que en el curso estamos tomando cierto rango de masas. Cierto rango de masas entre, digamos, hasta 1.4 masas solares, este es el destino. Entre 1.4 y 8, este es el otro destino. Más de 8 masas solares, este es otro destino. Ya, bueno, esto es algo que estoy considerando yo, pero hay otras versiones. Para este curso es esta versión. Ahora, en realidad las estrellas tienen más variedad, pero para este curso solo estoy considerando, digamos, esos 3 destinos. Pero va a complicarles más la vida. Pero eso, o sea, esa explicación de las estrellas concuerda con lo que dice Einstein, porque él dice que el agujero negro es como que lo más fuerte que puede curvar porque es masa muy condensada. Entonces él debería haber sabido que las estrellas se mueren y quedan en un agujero negro. Entonces esa teoría salió antes de que Einstein propusiera la teoría general. No, sale con eso. O de eso se concluye. No, de hecho lo de los agujeros negros ya se había propuesto, pero como algo muy especulativo. O sea que... Y cobra más realidad con la física de Einstein. Cuando usted hablaba de la radiación criminal de ¿Radiación cósmica de fondo? usted mencionó de que llegaba de A lo mejor voy a poner el archivo. Profesor, ¿por qué dice que la gravitación entonces no es una fuerza? Porque solamente es la curvatura, no es fuerza. Ah, ya se vieron. Ya, ¿por qué? Porque teníamos el espacio y el tiempo, un ratito, ¿sí? El espacio y el tiempo que se alteran por Materia. ya. ¿Dónde está la fuerza? No hay. No hay fuerza. ¿Dónde consideramos la fuerza? Cuando se atraen. ¿En qué física? En especial. Entonces, tú tienes en el contexto newtoniano fuerzas, masas que se atraen, atracción gravitacional. Y en el contexto de la física de Einstein, en relatividad general, ¿qué tienes? Curvaturas, masas que deforman el espacio-tiempo, dinámicos. ¿Sí? Pues, Las variables estrellas son un tipo de estrella. las variables estrellas son estrellas que cambian de brillo periódicamente. Es un comportamiento particular. Es que cambian de brillo periódicamente porque si el periodo es pequeño, el brillo es pequeño. Si el periodo es grande, el brillo es más grande. Si el periodo es más grande, el brillo es más grande. Entonces hay una relación entre el brillo y el periodo. Eso puede parecer algo anecdótico y te servía si ese comportamiento se completa en la luminosidad y periodo. Y se comprobó claramente. Eso es lo que determinó Henrietta. Henrietta Soddy determinó hasta la relación entre el brillo y el periodo. Esa es la fórmula que tiene logaritmos. Logaritmos. Porque el JP me dijo que, o sea, la fórmula de Henrietta relacionaba magnitud absoluta con características de la estrella. O sea, el JP dijo que la fórmula de Henrietta
se relaciona magnitud absoluta con características del estrella. O sea, no me especificó qué características, pero había dos variables. ¿Quién es tu colegio? Pero sí está en la diapositiva. O sea, claro, pero él escribió en la pizarra. ¿Qué escribió? Escribió m igual a logaritmo del periodo más No, no. qué mal. No, sino que no tiene por qué usar eso. No se lo va a ir. O sea, no, eso no se toma en cuenta. No. Pero sí hay una relación de magnitud absoluta con características del estrella. Es bien fácil, mira. En la diapositiva. Pero dijo que se hacía una función, luego que se medía de la función del periodo, luego que se hacía esa relación de magnitudes, y luego hacía otra cosa rara, brillo de las sucedidas, y luego hacía bases, y finalmente concluía que la distancia depende del periodo y así. Es esto, mira. Así de sencillo. Tienes brillo, Se determina el periodo. terminas el periodo. Tienes un brillo. ¿Ok? Esto es tiempo. Antes de eso fue eso. Y esto es brillo. Es un valor de brillo. Ya. Periodo mayor. Más diga más brillo y más tiempo. Brillo mayor. Periodo. Ya. Periodo mayor. Brillo mayor. Ya. Entonces, tienes una relación entre qué y qué. Brillo y periodo. La- Entonces, Digamos, tu periodo acá es esto. Entonces, la relación es esto. ¿Cómo es esto? Poco periodo, poco brillo. Mayor periodo, mayor brillo. Mayor periodo, mayor brillo. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Ya. Entonces tienes esta tendencia. ¿Ya? Hay una relación proporcional entre brillo y periodo. Ya, qué curioso. Ya. Una anécdota. ¿Esto te sirve? Brillo y periodo. No te sirve porque el brillo siempre lo tienes. ¿En qué caso sí te sirve? Si acá tienes luminosidad. Pero para que acá tengas luminosidad, primero tienes que hacer unas mediciones de distancia para llegar. Tienes esta relación brillo, luminosidad sobre 4 pi r cuadrado. ¿Ya? Siempre tienes esto. ¿No quieres? Si quieres hallar la distancia, te faltaría. Siempre tienes esto y quieres hallar esta Luminosidad. falta la luminosidad. ¿Ya? Entonces, para hallar, en general, para hallar distancias, necesitas luminosidad. ¿Ya? Acá no tienes luminosidad. Entonces, lo que tienes que ver es si eso también se comporta para la luminosidad. Y para eso, para hallar esto, tienes que determinar distancias para ver si eso también funciona para la luminosidad. Ya, bueno. Entonces, un astrofísico midió las distancias y notó que esto también se comporta para la luminosidad. Entonces, funciona con luminosidad. ¿Bien? Y entonces, si funciona con luminosidad, ¿esto te sirve para qué? Encuentras una variable Cepheid en un lugar. O sea, encuentras una estrella que tiene ese comportamiento. ¿Ya? Mides su brillo, mides su periodo. Entonces, si tienes su periodo, ¿qué es lo que haces? Tienes acá un tiempo. Supongamos que tienes este periodo. Ya sabes cuál es su luminosidad. Y entonces puedes determinar cuál es su distancia. o sea, primero, o sea, aplica lo mismo del brillo, pero con luminosidad. No. Acá. Esto ya se sabe. Tienen ese comportamiento. El brillo y el periodo son proporcionales. Esto no te sirve mucho. Te serviría si esto se cumple para la luminosidad. Pero para ver si se cumple para la luminosidad, tendrán que
distancia se dan cuenta que esto también cumple para la luminosidad. ¿Ya? Entonces, si cumple para la luminosidad, al final vas a tener esta relación. Periodo de luminosidad. ¿Ya? ¿Y cómo determinaron que cumple también para la luminosidad? ¿Qué? ¿Y cómo habían determinado que también cumple para la luminosidad? Porque para estos midieron las distancias. O sea, midieron distancias y que siempre era igual, por eso la luminosidad. ¿Ah? O sea, ¿cómo funcionó eso de medición de distancias? Con otro método. Ah, eso ya no me explicaba. No, que hay varios métodos. Con algún método se determinó que esto también se cumplía para la luminosidad. Eso ya no lo hizo Henrietta, ¿no? Ella nada más dejó el brillo y... Sí, porque le dieron otras tareas. Entonces solamente relacionó directamente proporcional brillo y color. Claro, que le cambiaron de trabajo. Nada, así no. Todas las computadoras de hacían eso. No hacían varias cosas. No, me refiero a mediciones. O sea, medían como... Observaban placas fotográficas, espectros, todo. todo eso que hace ahora Iba a explicar radiación cósmica. ¿Quiere explicar? ¿Qué cosa? Lo de 1 millón de radiación cósmica. ¿Cuál era? Usted dijo que esa radiación venía de la revolución cierta. Y usted mencionó que llegaba no desde el inicio como tal, sino desde el mundo. ¿Cómo se dice? Ya. La luz, estamos en la Tierra. Viene la luz de diferentes partes. Puedes decir que viene la luz de una estrella, una galaxia, viene de diferentes direcciones. Conforme está más lejos, estás viendo qué cosa. El pasado. No, más lejos, el pasado. ¿Cuál es tu límite? ¿No? Hasta donde te dé el... En principio, ¿cuál sería tu límite? ¿Ah? ¿El inicio? Claro, sería el tiempo cero. Ya, pero no se puede ver el tiempo cero. La luz viene, o sea, puedes pensar que una esfera que nos rodea viene de un cascarón, de todas las direcciones, ¿no? De todas las direcciones, desde un cascarón. Viene solamente desde que la luz puede viajar. ¿Y cuándo sucede eso? Esa luz... No, eso lo voy a explicar para ustedes el viernes. ¿Cuándo la luz puede viajar? Respecto a eso, esa luz que nosotros vemos es cuando se da la aniquilación. O sea, cuando se destruyen esos, se ve que esa luz no Eso tiene. lo voy a explicar el viernes. Para ellos. ¿Ah? Puedo adelantar un poco. Diciendo que Y eso me contesta. diciendo que supongamos que puedes relacionar la distancia con el tiempo, ¿no? La luz que ves más lejos viene de atrás, ¿no? Tu límite sería el tiempo cero. Supongo que este es el tiempo cero, cuando empieza el universo. Pero en realidad vamos a ver que hay un intervalo de tiempo que no se conoce qué pasó. Porque hay un límite teórico para eso. La relatividad general solamente se puede aplicar desde un momento, no desde el tiempo cero. ¿Ya? Y luego hay un intervalo de tiempo grande de 380
80.000 años, que vamos a ver el viernes, donde la luz no puede viajar. Ella no se tiene información de eso. La luz En esa parte ya no se tiene nada de información. acá en el límite teórico. O sea, el límite teórico es desde cuándo recién puedes aplicar la relatividad general. No puedes aplicar en el tiempo cero. Y luego un límite para el luz que viene, que lo vamos a ver el viernes. Antes de eso, la luz está interactuando con la materia y no puede viajar. Cuando la luz puede viajar, viene, se dice desde un cascarón efecto. Entonces, digamos, hay dos intervalos entre el tiempo cero y 360.000 años después del Big Bang. No se refiere. Pero de todas maneras, puedes ver, estudiar la luz de un universo de 380.000 años de edad, que sería el universo bebé. Así puedes estudiar eso. Y lo importante es que esta es la mejor evidencia de que el universo al inicio fue caliente. Pero se ha enfriado. ¿Ok? Una fase. Una pregunta. ¿El Big Bang es el proceso o el momento? El Big Bang es el apodo. Pero ese apodo se para describir todo el proceso o el momento en el que apareció ese. El Big Bang es el apodo que le pusieron a ese evento porque la gente le parecía absurdo que el universo se expanda. Entonces, es el momento. ¿es el momento en el que empieza a expandirse? ¿O es todo el proceso en el que se va expandiendo? No, que eso, el modelo estándar del Big Bang trata del hecho de que el universo, de acuerdo a las mejores evidencias que se tienen, nace de una singularidad y se expande con el tiempo. Eso sería el momento de nacimiento de la singularidad. Es el proceso, ¿no? Estamos viviendo. Es que ahorita se está Seguimos expandiendo viviendo. Seguimos viviendo. todo el tiempo, ¿no? Eso es algo importante. Justamente la ventana de oportunidad para que nosotros estemos acá es ahora. ¿Siempre puede vivir un humano en el universo? No. En el Big Hay un Bang. montón de condiciones para que Mira, ahí nosotros está. estemos. Y esa es una cuestión en donde deben tratar de comprender, ¿no? De hecho, el curso está tratado de dirigirse a eso, ¿no? Ustedes entiendan que en este momento particular, momento, digamos, en escalas que tienen cósmicas. Si yo te digo, tú puedes vivir en el universo cuando tenía 1.000 millones de años, Cualquiera bienvenido. cuando tenga, no sé, pues ahorita son como 13.800 millones, cuando tenga 100.000 millones de años de edad. ¿De qué depende esto? Condiciones Una condición particular, Que exista atmósfera. por ejemplo. Otra condición. Si la Tierra está ¿El en sol, un ¿el aspecto- sol vive por siempre? No. Me quedan como 5.000 millones de años. Yo te digo 100.000 millones de años. ¿Qué será de los humanos de acá 100.000 millones? De atmósfera del No, Sol. no, Plano del universo es 13 lo más probable es que yo creo que acabemos todos, no acabamos los humanos con la atmósfera por cuestiones de que haya rato tonterías. Ya sé que Pero tiene. claro, ¿y por qué siguen estudiando si los humanos van a desaparecer para ese momento? O sea, ¿por No qué sé, les pues, interesa para eso? conocer. Claro, para conocer. Porque no tienen una razón práctica en realidad. Razón práctica. La ciencia no tiene razón práctica. La tecnología sí. Los agujeros negros crecen cuando están y tienen un límite. El límite de un agujero negro. Sí debe haber un límite. Debe haber un límite, porque hay límite para el tamaño, para las estrellas, hay límite para los planetas. No te lo puedo dar. No se puede Pero pasar. no se ha probado, pero no se Pero Sí, porque ya no hay tanta masa para que haya tanta contracción. ¿Cuál es
O sea, sí tiene contracción, pero no es un cuerpo. ¿Cómo se determina la constante de Hubble? Es decir, ¿solo es una constante que Hubble da para su ley o cómo se llega a esa? Muy bien. ¿Cómo se determina O sea, La sale de, constante. ¿Cómo se determina la constante de Hubble? Lo he explicado. de los corrimientos. Los Corrimientos. rojo y las distancias. Y la distancia. ¿Los qué? Corrimientos en rojo. Corrimientos y distancias. Ya, ¿y cómo se determina eso? Como observaciones. Con observaciones. Entonces, diferentes observaciones te pueden dar diferentes constantes. O sea, si haces mejores observaciones, puedes encontrar que la constante era otra. ¿No? Eso es muy importante, ¿no? O sea, esta constante no es constante como tal, puede ser cambiar. Es constante en el sentido de que tienes una tendencia, un comportamiento. Pues, de repente, si haces mejores observaciones, te das cuenta que esta pendiente es diferente. ¿No? Esa pregunta Tal vez fue el Walter. que lo que hace que se esté alejando una fuerza. Cuando colisionas, se despierta lo que tienes parte de la tierra. Y eso se queda orbitando como un anillo. No, ahorita es fuerza de marea, no. ¿Qué es la fuerza de marea? ¿Qué es la fuerza de marea? La fuerza entre cualquier cuerpo. La fuerza Entre dos cuerpos. Atracción diferencial. Atracción diferencial. Si no tienes cuerpo, tienen un tamaño, se atraen más las partes que están más cerca. Fuerza diferencial entre cuerpos. Entonces, no es la formación de la luna la que da los ¿cuál fue el título? El alejamiento no es por la formación de la luna, es por la fuerza. El agua de la tierra de dónde vino. El agua de la tierra, bueno, no se sabe muy bien. No, cometas no creo porque tienen diferentes acciones. Es probable que sea de la misma atmósfera que había alrededor, que había agua, o que vino como asteroides. Así, al inicio no. Ay, también, ya pensé. Al inicio de la revolución, ya, pero en el caso se va a conformar. No, sí, del fondo. 8. Vamos a hacer una pregunta. No, pues tienes No, una sí, enana 8. blanca que cada 9 millas, entonces se vuelve enana opaca y te queda como algo así como un planeta vagando. Y eso puede, por ejemplo, puede llegar a algo, puede ser destruido por los programas de antena. Es algo que se queda vagando. Pero en principio podemos pensar que eso va a formar parte de lo que se va a Yo le pediría, pero me da vergüenza. Creo que es con fiebre. Es un caliente. para formar estrellas. Profesor, ¿cómo es eso de que el universo puede explotar en cualquier momento? No, eso es algo que no es modelo estándar. O sea, solo lo mencioné porque es una de las teorías. Imagínate que se descomponen tus átomos en este momento. Es una probabilidad. Es muy grande.
Profesora, ¿la antimateria es solo teórica o ya se probó No, sí ahora? se comprobó. ¿Sí? Se comprueba en experimentos laboratorios. Y Ya. antes se ¿Qué sería la antimateria? como las partículas, así como el protón, que tiene carga positiva, pero tiene carga negativa. Tiene lo mismo que el protón, pero su carga es opuesta. Pero eso lo vamos a ver el viernes con ustedes. Es que con ellos ya acabamos. Profesora, el horizonte de sucesos del agujero negro sería básicamente la circunferencia del agujero. ¿La circunferencia? ¿De qué? Del agujero negro, el horizonte de sucesos. O sea, el agujero negro está rodeado por una esfera. Eso te da la frontera. La frontera de... Lo que se puede conocer o de lo que no se puede conocer. No puedes saber la composición de un agujero negro. Profesora, ¿y la ecuación geodésica para qué sirve? Es solamente para que compares. Si en una superficie plana tú tienes la distancia más corta es una recta, en una curva, ¿ya ves? En una curva. Pero es difícil de explicarlo como en 2D, por así decirlo. O sea, no se puede entender la geodésica en una superficie 2D plana. Solamente funciona en curvas 3D. Claro, pero si la proyectas es con una recta. Profesor, ¿y qué otra evidencia hubo para la relatividad general? Varios. Todavía se han comprobado. O sea, aparte de lo del eclipse. Corrimiento al rojo gravitacional, dilatación del tiempo gravitacional, pero, o sea, yo te puedo decir, pero eso no es parte de la evaluación, ¿no? ¿Has visto ese archivo de evidencias? Bueno, hay varios archivos. Ya, en ese archivo está, pero parte de la evaluación es solamente el dobleamiento de la luz, la comprobación del dobleamiento de la luz por el sol. Esa primera De los prueba. eclipses. ¿Ah? De los eclipses. Del eclipse. Un eclipse. De un eclipse. Un eclipse solar. Profesora, ¿el corrimiento rojo es porque la longitud de onda es roja? O sea, la longitud de onda que se ve en el espectro es roja. No. No. Es que se mueve hacia ¿O es porque se va hacia el espectro rojo? A ver. Mejor. Esto que ahora. O sea, yo entendí que era que se vaya hacia el espectro de la parte roja. Que se vaya hacia el lado del rojo. Hacia el lado rojo del espectro. Sí. Eso es corrimiento al rojo. Sí. O sea que se mide el espectro que da la luz. Y cuanto más lejana es la estrella, pues más el espectro se corre rojo. No son estrellas, son galaxias. Galaxias, solamente funciona para galaxias entonces. Para objetos muy lejanos. Entonces ya no lo consideramos como una estrella individual, galaxias. Entonces ahí se entiende que es un corrimiento rojo. Por espectro. Pero se entiende ahí. No que esté rojo. No, es que en la medición de las líneas. Esas líneas son de elementos, ¿verdad? Sí, esas líneas son de elementos. Entonces, si el elemento estuviera en la Tierra en un laboratorio, se vería en un lugar fijo. Pero como estas galaxias están Alejándose. lejos, muestran corrimiento rojo.
Profesora, ¿la radiación que hay en el universo es infrarroja o se refiere a rayos gamma, a ultravioleta, esos? ¿La qué? La radiación que está en el universo es radiación. Cósmica de fondo. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué radiación? O sea, cuando estaba explicando el universo explicó que había radiación ahí como en el medio de partículas y luego cuando se juntaron en átomos, la radiación. Ajá. ¿Del inicio cuál era? Gamma. Y luego que la radiación que es, también sigue siendo gamma, la que está como en el medio de... ¿Ahora? Ajá. No, pues ahora no podríamos tener radiación gamma. En- es microondas entonces, se hizo mucho más pequeño. Ah, ya, gracias. Ajá, ya. Profesor, y la variable de Hubble sale de la, o sea, de esa mini geometría. La constante. Ajá, la constante de Hubble sería de la geometría que es la velocidad de corrimiento entre la distancia. ¿Geometría? O sea, ese parte es, o sea, dijo que era catetos. O sea, lo que tienes ahí es una tendencia, ¿no? Sí. Tienes esta tendencia. O sea, puedes trazar una recta. Ya. Esta recta es diferente de esta recta. Ya. Lo que dices es que la inclinación es diferente. ¿Sí? Ah, la inclinación de la Esta está recta más es la inclinada, variable esta de está Hubble. menos inclinada, menos inclinada. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Esa inclinación se conoce como pendiente. ¿Cómo determinas la pendiente? Esto sobre esto. Claro, esto. Ya. Entonces, esto es velocidad de recesión. Esto es distancia. Eso se determina la pendiente de. Claro, la pendiente de esto es la constante de Hubble. La constante de Hubble es la pendiente que describe la tendencia del corrimiento. No, la tendencia. Del corrimiento al rojo. Porque No, son varios corrimientos. O sea, La cada punto tendencia. tiene corrimiento. ¿Ah? Cada puntito tiene un corrimiento rojo. Sí, cada uno. Cada puntito lo determinas con distancia y con corrimiento. Para un mismo objeto tienes la distancia y el corrimiento, determinas el mismo. Necesitas las dos observaciones. Entonces cada punto sería un. ¿Qué sería? Una medición de distancia y de corrimiento. Y eso es lo que genera una tendencia. Y eso es lo que te revela que hay una tendencia. No genera, o sea, tú puedes encontrar esa tendencia. Y las distancias las miden mediante el método de la velocidad de. Hay diferentes métodos. Un súper buen método es el de redes cuánticas. Nosotros actualmente sabemos que el universo es plano. De acuerdo a las mediciones, se ve bastante claro. ¿Y cómo sabemos cómo se habría visto los otros tipos de universos? O sea, ¿cómo sabemos de que un universo cerrado daba ese tipo de medición y esto iba a generar? O sea, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que este plano no es de otra geometría? Por eso, si fuera plano, tendrías estas manchas. Si fuera cerrado, tendrías estas manchas. Si fuera abierto, tendrías estas manchas. Esto se puede ver de manera análoga así. Si tienes una lupa, ves la imagen más grande. Si tienes un vidrio como para miope, ves la imagen más pequeña. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que tú veas las manchas de diferente tamaño? La deflexión de la luz. ¿Qué es lo que causa la deformación? ¿Qué es lo que determina la curvatura? La masa. ¿Ah? O sea, ahí la curvatura, el lente de la luz. Claro, pero acá ¿qué podría Ah, la determinar? cantidad de masa. ¿De qué La tamaño? masa y la cantidad. Claro. Entonces, esto correspondería para plano.
variaciones de densidad en la radiación cósmica de fondo, tú determinas Con la radiación cósmica de fondo que se llegó a eso. ¿Eso fondo qué es? la radiación cósmica de fondo. Ajá, eso es la radiación cósmica de fondo. Sí. O sea, ¿cómo así? No. O sea, eso que parece pintura entre comillas, eso es la radiación cósmica de fondo. Esa es la radiación cósmica vieja, ¿verdad? ¿O no? Vieja. O sea, ¿qué son las mediciones de Ajá, del O sea, cuando te llega la luz, ¿qué está viendo? Al universo del falta. Este es el Siempre. universo del falta. Entonces cualquier luz es del universo infinito. Cualquier luz no. Cuando eso corresponde a la luz más lejana. Eso que estamos viendo es el universo infinito. Sí, también. Ahí, entonces ahí no había galaxias todavía. No. Es como, yo te lo repito. Eso que dice fue lo primero que se están haciendo en el espacio. Ah, entonces tiene que ser mucho más Hace microondas. Dudas. Entonces eso quiere decir que nuestro universo no va a dejar de expandirse. No, No sabemos. Pero hubo una aproximación a base de eso. Ah, ya, Si ya. es que hay un límite, sucede el Big Crunch. Sí. Pero en base a las mediciones que tenemos, el cráneo no se puede partir para el universo. Hasta ahora. Porque tú sabes que- O sea, con lo que tenemos ahorita, Claro, el universo sigue porque tú sabes que las teorías pueden cambiar dependiendo de otras observaciones. Justamente, el falsado. Pobre. Por ello, Einstein coloca esa constante de lambda en su ecuación. ¿Por qué no aceptaba de que el universo se expandía? Porque él creía fielmente. me pareció que se había equivocado, porque no parecía que el universo fuera dinámico. Se veía bastante estable. ¿Y Entonces, quién eso que se le veía contrarresta ¿Ah? a lo que dice? ¿Perdón? ¿Quién le contrarresta? O sea, ¿quién No, dice lo que pasa es que está Einstein bien? encuentra con sus ecuaciones, ¿sabes? Sus ecuaciones de relatividad general las quiere usar para entender el universo. Pero tiene que poner el universo en las ecuaciones. ¿Y para eso qué usa? ¿Qué suposición? ¿Qué aproximación? Mayor masa, mayor fuerza. No. Para poner la materia y la energía, el universo, del universo todo, en las ecuaciones que asumen. ¿Qué es? El principio Al principio como lógico se dice, No es estático normalmente. ¿Ah? ¿qué? El universo homogéneo, isotrópico, A gran escala. Claro, porque es el universo todo, a gran escala, nos pone las ecuaciones. Entonces, es ahí que encuentra que el universo no es estable. Eso es una predicción teórica. Él pensó que se había equivocado, entonces ve la forma de corregir sus ecuaciones. Pero esas ecuaciones ya las podía estudiar otra gente. Y otros físicos, Friedman y Lemaitre, también usan las ecuaciones de relatividad general para el universo con esta suposición de que es homogéneo isotrópico a gran escala, con el principio común. Y encuentran también que es... No, encuentran que no es estable, que es dinámico. Entonces, si te das cuenta, ellos encuentran predicciones teóricas. ¿Cuántos son? Einstein, Lemaitre, Friedman. Ya son varios que encuentran esto. y eso ¿Qué se quiere decir compara- eso? O sea, ¿tantas personas se equivocan o de repente eso es correcto? Al final resulta que es correcto. El universo Hubble no es también estable. hizo observaciones en esa parte. ¿Qué? ¿O no? O sea, Hubble también observó que el universo se expandía por los corrimientos. Eso fue a la par con lo que o sea, fue a la par con lo que decía Einstein. Fue después. Se puede decir que lo comprobó. O sea, se sabía que las ecuaciones decían que era variable. Y esa variación se podía denotar en su Dinámico. dinámico. Pero, o sea, Einstein trató de corregir sus variables porque, o sea, el JP dijo que él creía fielmente que el universo era estable y estático.
O sea, entonces por eso trató de corregirlo, pero luego vio lo que tenían las observaciones y borró esa corrección del lambda. Y fue como una variable que le agregó. Claro, o sea, Pero de ahí ya no le tomó en cuenta esa variable. no, en realidad es que el curso está limitado, ¿no? Podríamos hablar de la variable, pero ya no entra en... Sí, porque no se mencionó dónde surge, ¿no? Solamente se menciona que agregó la variable Para corregir. No, si quieren les cuento, ¿no? Pero no entra en el examen. Yo creo que deberían preocuparse de lo que entra en el examen. Profesora, y el hecho de que haya conseguido que la Perdón, aceleración... no sé si terminé contigo. Sí. El hecho de que haya conseguido que la aceleración es igual, o sea, ¿cómo llegó de eso a que la curvatura exista? O sea, él había dicho que las masas son iguales, que la aceleración era igual y era independiente de la masa. Y de ahí, ¿cómo de eso concluyó que el espacio se curvaba? Pero has revisado la... O sea, claro, porque eso es lo que acabo de decir. No, pues pero eso es lo que tú tienes apuntado. ¿Has revisado Mira, esta más o menos. el archivo? Ahí está. Lo que entendí. Es con la idea de las nuevas matemáticas que le permiten plasmar mejor sus ecuaciones. La geometría. ¿Qué es lo que pasa? El espacio tiene una propiedad que hace que las cosas se muevan todas iguales. Pero eso está en la diapositiva. No, es que, o sea, al menos yo no me fijé. Es una propiedad que simplemente... O sea, tú no ves nada, pero todo se mueve de la misma manera. ¿Qué es lo que sucede? El espacio tiene una propiedad. Esa zona hace que las cosas se muevan de esa manera. ¿Por qué? Esa zona está afectada por la gravedad que te provoca. No, por localmente la perspectiva de que todo es igual. Las caídas. por la materia y la energía que puede haber por ahí, que altera justamente el espacio. ¿Tiene dudas? Pero, o sea, ¿y de dónde salen los cometas? O sea, los cometas simplemente son restos de las supernovas. Los cometas son restos de supernovas. De las explosiones de las supernovas, o de dónde salen los cometas. Porque decía que es del cinturón de Kuiper que es de espacio. Los cometas no son del cinturón de Kuiper. Los cometas solamente están libremente, pero ¿De los dónde asteroides- salen? Desde De la nube de Oort. civilizaciones- De la nube de Oort. Pero, o sea, dice el cinturón de Kuiper que son cometas de periodo corto. No, bueno, pero han cambiado el periodo porque algo está alterado. Originalmente estaban en la Pero nube. siempre salen de la nube de Oort. Claro, Einstein usó la nueva geometría pura para ver las niveles de ecuaciones. para que tenga. O sea, no voy a la forma de escribir lo que estaba tratando de escribir sin esa geometría. O sea, cuando pudo aprender esa geometría, escribió sus ecuaciones usando. ¿Qué hace ecuaciones? ¿Qué resultado daban? De que la masa y la energía, la masa y la energía le dicen al espacio cómo formarse. En la materia y la energía determinan la curvatura del espacio-tiempo.
porque no estamos en caída libre. Nada. O sea, la gravedad. Para que veas, lo sabe al final. O sea, por un lado tenía un montón de información y por otro lado podía conectar. Podía conectar esos conceptos. Acá las directamente. Profesora, viendo la ecuación del campo gravitacional de Einstein, vemos que por este lado se está representando la curvatura del espacio-tiempo y por ese otro la distribución de la materia y la energía en ese espacio. Entonces todo esto nos lleva a concluir que en realidad, o sea, todo lo que trabaja es para demostrar que las situaciones globales son diferentes a las locales. Todo se resumiría en eso. Porque hay demasiado tiempo. Dice, la idea de que las situaciones globales son bastante diferentes a las situaciones locales discurre profundamente a través de toda la cosmología y especialmente en relatividad general. Es decir, trabajó esto. Puedo, justamente el principio de equivalencia se habla de efectos locales. Donde puedes derivarte de la gravedad y pensar más en términos. ¿Y eso luego lo generalizó? O sea, ecuaciones. Al final la pregunta que usted nos había planteado en esta clase de si un planeta se parece en qué momento se produce el efecto, se podría decir de que tiene que pasar cierto tiempo, ¿sí? Porque si se mueve a una zona gravitacional tiene que pasar tiempo para que llegue al efecto. O sea, la información tiene que transmitirse, o sea, tiene que haber una señal en un tiempo. Pero en las ecuaciones de la ecuación de atracción entre masas no está no hay forma de trabajar con el tiempo. Claro, y uno pensaría que la señal se transmite inmediatamente, pero si es que hay inmediatez significa que la velocidad sería infinita y contradeciría lo que se había dicho. Relatividad. Ajá, relatividad. ¿General o especial? No, Especial. Bueno, especial. especial Es que el especial está contenida en general. Justamente porque especial se considera que De distancia y tiempo relativo. velocidades Constantes. Y no se considera aceleración. Y el hecho de que se considera aceleración, ¿qué implica? O sea, porque no me queda claro. Solo las curvaturas. No, el hecho de que considere aceleración implica de que localmente eso no importe. Básicamente así. O sea, incluir la aceleración para la teoría general de la relatividad implica que localmente las fuerzas, no, bueno, no hay fuerzas, la caída o la gravedad sea inexistente. O sea, no incluye aceleración por eso. Aceleración implica que no haya gravedad. O sea, pero él incluye por eso para que sea más completo. en principio, perdón, en el principio de equivalencia. Más aceleración igual más aceleración. Eso ya que es la aceleración igual. Y esto ese principio de equivalencia se da cuenta en las caídas libres que te das cuenta que no hay gravedad. Gracias. Localmente. Localmente. Bueno, bajo percepción. Solo percepción. Solo. Tú no puedes decir efectos debidos a aceleraciones o a gravedad. O sea, el hecho de que no puedes distinguir es que localmente tampoco puedes distinguirlo. Que globalmente tampoco funciona así, sino que mediante otro principio que es la curva. O sea, mediante otra forma de describir su principio de equivalencia, que es con la curva. La curvatura, localmente no hay curvatura. Ajá, localmente no hay curvatura, pero globalmente sí. Localmente no hay gravedad, globalmente sí. Entonces considerar aceleración a partir del principio de equivalencia.
Es que está un poco raro, ¿no? Bueno, chicos, creo que. ¿Hay alguna otra pregunta? Y si no es una caída libre, ¿cómo se puede explicar el principio de equivalencia? ¿Qué? Si no es utilizando caída libre, ¿cómo es otra forma de explicar el principio de equivalencia? Solo con caída libre. Explicar el principio de equivalencia. Porque El principio de equivalencia es solo más inercial es igual a más grande. Eso implica que no haya gravedad. Suponer eso. Ah, sí, pero suponer eso implica que no haya gravedad. Nunca se ha comprobado. Suponer. No, el principio de equivalencia continuamente se ha estado tratando de ver si se viola. Ah, sí, usted mencionó que si se demostraba lo contrario, ahí toda la relatividad general se cae. Pero, o sea, no se puede demostrar lo contrario. Hasta ahora todos los experimentos dan cuenta de que no más energía es igual a más grande. Yo diría que repasen sus notas. Ahí donde dije esto es importante.